Buenos días, hermanos y hermanas y todos los que os habéis conectado en esta mañana. Después de haber alabado a Dios a través de la música y de esas declaraciones, y después de haber escuchado estos testimonios, porque este encuentro lo construimos entre todos, testimonios que nos bendicen, que nos edifican, pues entramos a un tiempo de reflexión de la palabra, que para nosotros es la Biblia, la palabra de Dios, nuestra guía de fe y conducta, ¿no? Y a través de la cual pues se revela nuestro Dios y también revela el propósito que tiene para nosotros. Así que estemos atentos a su palabra, no a mí. Yo soy solo un mensajero, ni siquiera a las formas, que podemos ser más acertados o menos acertados, sino al mensaje, a lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana, ¿no? Es curioso porque repasando todas las predicaciones, bueno, muchas de ellas que hemos estado dando los diferentes predicadores a lo largo de este casi un año ya de pandemia, la mayoría hablaban de buenas noticias, de buenas nuevas. Es curioso porque es la paradoja de la fe cristiana, ¿no? Que en medio de un tiempo tan complicado hablamos de buenas noticias, porque Dios sigue siendo Dios. Un Dios vivo, un Dios que nos ama, un Dios que se preocupa de nosotros y un Dios que se glorifica en este tiempo de forma especial, como estamos viendo y viviendo en nuestros hermanos y hermanas enfermos o que están pasando tiempos difíciles. Vemos como Dios los abraza de forma especial y los sana. Y los sana no solamente físicamente, estamos hablando de una sanidad interior, sanidad de nuestro espíritu, sanidad del sufrimiento, ¿no? Y de la tristeza, del abatimiento que nos causa pues cada uno acorde a sus circunstancias todo este tiempo que estamos viviendo, ¿no? Y efectivamente, buenas noticias, ¿no? Buenas noticias de salvación. El Señor nos trae una nueva vida, no pone parches, no es una mejora de nuestra vida, es una nueva vida. Buenas nuevas para los pobres, para los oprimidos, para los afligidos, los quebrantados de corazón. Buenas nuevas para las familias, buenas nuevas que rompen con generaciones de maldición, generaciones de abuso, generaciones de sufrimiento. Y son buenas noticias que nos traen una completa nueva forma de ver la vida y por lo tanto podemos dejar un legado para la nueva generación, un legado de misericordia, un legado de paz, un legado completamente nuevo, ¿no? Con una paz que sobrepasa todo entendimiento y que está mucho más allá de las circunstancias o de lo que cada uno viva. Buenas noticias. Así que hoy quería hablar de esas buenas nuevas, ese mensaje de liberación para un mundo en cadenas. Quería basarme en eso, en el corazón de las buenas noticias que llevamos predicando, bueno, muchos años, ¿no? Pero sobre todo en este tiempo de pandemia, ¿no? Entonces, bueno, pero Él les dijo, es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas noticias, las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado. Lucas 4:43. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Mateo 9:35. Ya vimos el testimonio y el mensaje y todo lo que escuchamos el domingo pasado acerca de Jesús, el gran médico. Aquí tenemos un ejemplo. Y tenemos la gran comisión en Marcos 16:15, y Jesús les dijo, id por todo el mundo y anunciad las buenas nuevas a toda criatura. Si Él lo hizo, Él nos mandó que lo hiciéramos nosotros. Si Él se entregó a sí mismo, si Él vino a servir y no a ser servido, Él nos pide que hagamos lo mismo y además con un mensaje que es bueno, un mensaje que es verdadero, un mensaje que además conlleva unas consecuencias tremendas para aquel que lo acepta. Hemos sido llamados y encomendados para anunciar las buenas nuevas. Se supone que como cristianos conocemos bien nuestro compromiso, ¿no?, de compartir el evangelio con otras personas, así como otros lo hicieron con nosotros, porque si estamos aquí es porque alguien nos habló, ¿no? Y se supone que es algo natural y consecuente hablar sobre nuestra fe, conversar sobre los aspectos importantes de nuestra vida cristiana, expresar nuestra convicción de que Jesucristo es el Hijo de Dios y Salvador de los hombres. Pero ahora viene la pregunta. ¿Realmente predicamos las buenas noticias al mundo con prioridad en nuestras vidas? ¿Las predicamos, las anunciamos, las vivimos y experimentamos de tal manera que seamos
un medio auténtico de lo que hablamos, en un mundo donde se habla tanto, ¿no? Donde hablar es gratis, pero muy pocos están dispuestos a dar su vida por el mensaje que predica. Lo hacemos con un propósito diario, con metas definidas, con oración, carga, con intencionalidad y con responsabilidad por las personas que nos rodean, en los contextos en los que estamos. ¿Puede una persona llamarse seguidora de Jesús? No cristiana, no creyente, no, discípula de Jesús, si no predica y anuncia el Evangelio de salvación. ¿Puede una persona llamarse cristiana si no sale de su silencio y anuncia las buenas noticias? ¿Puede una persona decir que es discípula de Jesús si no sigue su ejemplo? Bueno, son muchas preguntas, ¿no? En definitiva, ¿somos ejemplo y testimonio vivo de lo que predicamos? Sería esa la pregunta casi definitiva, ¿no? Cuando conoces a una persona especial o has leído algo que te ha impactado, o has visto una película que te ha llegado al corazón, o escuchado unas noticias que te han impresionado, ¿qué sueles hacer? ¿Qué solemos hacer? ¿Compartirlo? Cogemos el WhatsApp, o llamamos por teléfono, mandamos un mensaje, o vamos a ver a una persona o a quien sea, ¿no? Y lo compartimos. Estamos deseando. ¿Por qué? Porque cuando algo deja huella en nuestras vidas, no podemos callarnos. Y necesitamos compartirlo con otros. Así que, ¿cómo podemos callar cuando se trata de anunciar nuestra libertad? Creo que esta es la clave, ¿no? ¿Ha dejado huella Jesús en nosotros? ¿Nos ha marcado de manera especial? ¿Ha removido nuestros corazones? ¿Ha impresionado nuestros espíritus? ¿Ha liberado nuestras mentes? ¿Ha hecho algo especial en nuestras vidas? Si realmente Jesús ha salido a tu encuentro, ha dejado clavada su mirada en ti, y tú lo has aceptado, y has decidido vivir bajo su cobertura y en su gracia, entonces haremos como aquellos discípulos que salieron y predicaron en todas partes, dice Marcos 16:20. Una vez impactados, una vez aceptado el seguir al Maestro, entonces salieron y predicaron en todas partes. Así que hemos sido llamados a predicar el Evangelio de Cristo, las buenas noticias, todos nosotros, todos sus discípulos, allí donde estamos. No se puede expresar mejor que cuando dijo Francisco de Asís: a menos que uno predique donde quiera que vaya, no sirve ir a predicar a ninguna parte. Es decir, no hablamos de campañas, que están bien, no hablamos de ir a otro país, que está bien, se ha sido llamado a eso. No hablamos de formar parte de un gran proyecto, que está bien. No. Hablamos de anunciar el Evangelio allí donde estamos, allí donde ponemos nuestros pies. Y partiendo de ahí, a todas partes. Y Jesús es nuestro primer y mejor modelo de ello. Constancia, perseverancia, compasión, misericordia, justicia. Y es por eso que vamos a ver de forma sencilla, resumida, pero muy clara, de qué hablan esas buenas noticias para el mundo. Aquellas que han puesto una nueva canción de libertad, de sanidad, de restauración y de esperanza en nuestros labios, como dice el Salmo 40. Así que, primer punto, las buenas noticias. Primera de Pedro 2:9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, somos hijos del Rey, nación santa, un pueblo que pertenece a Dios, para que proclamemos las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. He pasado de hablar en tercera persona del plural, dirigido a, y he acabado hablando de nosotros. Hemos sido escogidos, elegidos para anunciar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Escogidos, adquiridos, llamados de las tinieblas a la luz. Y esa debe ser nuestra misión. Anunciar, vivir, cantar, bailar y experimentar sus obras maravillosas, para que otros puedan ser rescatados de las tinieblas a su luz admirable. Este es el mensaje. Los discípulos de Jesús, los cristianos, hemos sido escogidos, adoptados y encomendados para una misión: anunciarle a Él y solo a Él. Seguirle es vivir como Él. Y vivir como Él es anunciarle. Anunciarle es predicar. Ese es nuestro mensaje. Así que es importante definir ese mensaje con claridad, porque con el tiempo podemos perder la perspectiva del mismo.
Y este tiempo que estamos viviendo nos puede llevar a eso, porque hay mucha incertidumbre, hay muchas dudas, mucha inquietud, estamos pasando por circunstancias muy duras y estas circunstancias pueden hacernos perder la perspectiva. Así que este mensaje también sirva para recordar, fortalecer, desafiarnos y seguir adelante, ¿no? Y podemos saber, conocer y vivir en la fe en Cristo, tener comunión con los hermanos, cumplir con nuestras responsabilidades como iglesia, pero ¿sabemos predicar el Evangelio? ¿Sabemos vivir el Evangelio de forma natural? De manera que lo transmitamos de forma natural, porque si lo vives de forma natural, lo transmites de forma natural. No es un chip que cambias, no es un interruptor. Es una vida que fluye de forma constante, ¿no? ¿Sabemos ser claros, concisos, naturales, reales? Porque es cómodo asistir a la iglesia y ahora que lo hacemos desde casa y tener relación con aquellos con los que comparto mi fe, bueno, es fácil, no comprende ningún desafío realmente, ningún esfuerzo, ningún sacrificio, el reunirnos, el cantar juntos, el disfrutar de nuestros proyectos, pero no se enciende una linterna en un lugar iluminado. No sirve, de hecho no ves la luz, porque está alumbrando en la luz. Así que, ¿qué son las buenas noticias? ¿Qué relevancia puede tener un mensaje anunciado hace más de 2000 años en esta época moderna? Para ilustrar todo esto, usemos la palabra de Dios. Primero, las buenas noticias, las buenas nuevas revelan el sentido de nuestra existencia, madre mía. El ser humano tiene un vacío existencial y espiritual que tarde o temprano va a tener que hacer frente. El enorme agujero vital que se concentra en nuestra alma, alejada de Dios, es tan real que el ser humano teme con horror hablar de ello, porque pesa demasiado la angustia. Por eso hace poco también predicábamos sobre ese vacío, ¿no?, que lo llenamos de 1000 cosas. Y si algo nos ha mostrado este tiempo es que ni recursos, ni estado físico estupendo, ni roles sociales nos han salvado de esto, y mucha gente está pereciendo o enfermando gravemente o perdiendo a familiares y no les ha servido de nada todo lo que tenían, porque al final no es lo que tenemos, es lo que somos, y lo que somos en aquel que nos creó y que nos conoce perfectamente y sabe lo que necesitamos. Y Dios tiene un propósito para esta locura transitoria. Segunda de Pedro, capítulo 1, de 3 a 4, dice: su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida, por medio del conocimiento de aquel que nos llamó. Mediante ellas nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, después de haber huido de la corrupción que hay en el mundo debido a las bajas pasiones. ¡Wow! Conociéndolo a Él, nos han sido dadas todas esas promesas, después de haber huido de todo lo que este mundo ofrece, que es falso, que nos corrompe, que nos ensucia, de tal manera que nos perdemos en el camino. Él nos cubre y nos ofrece una nueva vida, y además una nueva vida cuya vida aquí es un peregrinaje que nos lleva a una vida eterna, ¿no? Dios no llena el vacío existencial. Él lo transforma en propósito de vida. Hechos 17:25, porque Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él. No son las cosas, no son los recursos, no es lo que tenemos o lo que somos en una escala social. Él es quien da a todo vida y aliento y todas las cosas. Segundo, las buenas nuevas rompen las cadenas de la segregación. Gálatas 3, 26 a 28. Así que todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Todos. Ya no hay judío, ni griego, ni extranjero, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Las familias se dividen por intereses. Los hombres y las mujeres crean círculos cerrados con sus propias y excluyentes normas. Las razas se miran de reojo buscando su propio espacio en el lugar en el que viven, intentan someter a otras, y los sexos siguen afirmando sus identidades, generalmente intentando someter uno al otro. Sin embargo, el Evangelio de Cristo, las buenas nuevas, en su infinita misericordia, y muy a pesar de nuestra rebeldía, rompe con todo ello. Y como
Una corriente de agua fresca en mitad de un desierto ensalza el alma del ser humano y su persona como lo más importante, pasando por encima de las barreras impuestas por el hombre. Somos una preciosa creación de Dios, hechos a su imagen y semejanza. Y eso es lo que importa para el Señor, que delante de Él todos somos iguales. Así que Él rompe con todas esas barreras. Tercero, las buenas nuevas nos devuelven la dignidad humana. Fijaos cómo vamos metiendo la mano en el corazón de Dios, es maravilloso. La dignidad del ser humano alejado de Dios está perdida. La palabra dice que antes de conocer a Cristo estábamos muertos en delitos y pecados, Efesios 2, 1 y 5. Es decir, no teníamos nada, no nos conocíamos en profundidad. Y como dice un proverbio 14:10, el corazón conoce la amargura de su alma, detrás de la sonrisa, detrás de la riqueza, detrás de los bienes, detrás de la fama, detrás de todo lo que queráis. Como el otro día hablaba con un padre de un compañero de mi hijo, ¿no? En el colegio, las redes sociales, cómo hacen que nos construyamos una imagen y cómo los chiquitos están entrando tan pequeños en ese mundo tan mentiroso. Y la imagen y la estética y la sonrisa y el tener y la foto aquí y la pose, ¿qué hay detrás de todo eso? Es la construcción de una imagen que está hueca, como cuando haces clan, 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 clan y no hay nada por dentro. El corazón conoce la amargura de su alma, cuando se apagan las luces, cuando llega la noche, cuando se apagan los ordenadores. Qué difícil es estar a solas, porque el corazón conoce la amargura de su alma. La propia naturaleza humana tiende a someter, a diferenciar, a tiranizar, a segregar y a pisotear a su prójimo con tal de conseguir sus objetivos. La amargura de su alma se pone en práctica en todas las áreas posibles. Al final sale. Sin embargo, la palabra de Dios, de nuevo, se abre camino entre tanta maldad para recordarnos, además de lo que ya hemos visto, que todos somos iguales ante Dios. Nos recuerda que no nos olvidemos de la hospitalidad, de los presos, de los afligidos, de la fidelidad al compromiso y la fidelidad por amor a nuestras parejas, de nuestros guías en el Señor, de aquellos que nos llevaron a conocer a Cristo, Hebreos 13, de 1 a 7, de visitar a los huérfanos y a las viudas, Santiago 1:27, de los pobres, Gálatas 2:10. Y además Jesús devuelve la dignidad a la mujer cuando se dirige a ellas como iguales en un tiempo donde esto era imposible. Juan 4, de 7 a 27, leedlo. Tenía discípulas que le seguían en un tiempo donde la mujer era considerada un objeto. Devolvió a los niños su valor al colocarlos como ejemplo de dependencia, también de inocencia, pero sobre todo de dependencia frente a un mundo corrompido. Lucas 18:16. Y amó a sus enemigos y mandó amarlos como nunca antes se había visto. Lucas 6:37. La buena nueva nos devuelve la dignidad humana. Nos coloca en un lugar completamente diferente al que hemos podido conocer en un mundo caído. En un lugar donde somos amados, donde somos protegidos, donde somos guiados, exhortados, enseñados. Y como he dicho antes, es un peregrinaje. ¿Pero qué peregrinaje? Peregrinaje donde, como siempre decimos, no queremos echar raíces, sino dejar huella. Y al final, las buenas nuevas traen paz, gozo y propósito eternos. Es decir, no hablamos solo de la vida aquí, donde estamos reino entre todos, sino que habla de más allá. Mientras el mundo corre en pos de la última moda, idea, doctrina, corriente de opinión, sumido en su ansiedad, en la frustración, en cruel competitividad, el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Esto no significa alegría tonta, ni esperanzas ilusorias, ni regocijo, sino regocijo íntimo y real, puesto sobre el Salvador y su obra, sobre el equilibrio que Dios trae a nuestra vida. Cuando leemos en la palabra que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, hablamos de algo sobrenatural. No hablamos de un proyecto, de una doctrina, de una persona, de un movimiento, de una moda. No hablamos de eso. Hablamos de Dios, de ese equilibrio que trae a nuestra vida, y también hablamos de la esperanza de vida eterna cuando nuestra existencia terrenal llegue a nuestro fin. Por eso hace poco escuchamos el testimonio de nuestro hermano Juan Manuel Páez
Es curioso, él lloraba, hablaba del sufrimiento, hablaba del impacto que había producido el pronóstico de su enfermedad, pero a la misma vez hablaba de esperanza, hablaba de convicción, de que Dios estaba con él y usaba la palabra y citaba un salmo y citaba otro salmo y decía que la palabra se estaba haciendo vida en este tiempo. Eso es lo que Dios hace con nosotros, que a pesar de lo que pasemos y con lágrimas en los ojos y reconociendo el sufrimiento, el Señor nos coloca sobre la roca inamovible. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y eso significa todo, absolutamente todo. Camino, la verdad y la vida. Así que después de este brevísimo resumen y vistazo panorámico fugaz a la contemporaneidad del Evangelio, a lo que significan las buenas noticias realmente, que echa abajo todo tipo de muros, de barreras, de prejuicios, de temores, nos damos cuenta del privilegio tan inmenso que tenemos entre manos los que hemos decidido seguir a Jesús al poder anunciar este mensaje. Así que quería concluir diciendo que hemos sido llamados a anunciar las buenas nuevas. Dice Romanos 10, de 13 a 15, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Tú que estás escuchando esto, toda aquella que invoque el nombre del Señor será salvo. Ya está. No pone condiciones, no habla de promesas que tienes que hacer, de sacrificios que tienes que hacer. Dios ha bajado en la persona de Jesucristo a buscarte a ti y a buscarme a mí. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Y aquí entra nuestra misión. ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo creerán si no tienen quien les predique? No nos damos cuenta que cualquiera de los que hemos sido aceptados en la gran familia de Dios tenemos el gran regalo de compartir nuestra fe con el mundo que nos rodea, con las personas que están a nuestro alrededor. A veces tendremos que callar, otras deberemos hablar. En ocasiones tendremos que arriesgar porque puede ser que no se repita un momento igual. Y otras debemos esperar con prudencia y sabiduría porque sabemos que se trata de una conversación a medio y largo plazo. Habrá momentos difíciles y habrá otros gloriosos. En casa, en el trabajo, en los estudios, con los amigos o con los familiares. Habrá momentos en los que nuestro testimonio deberá dejar paso a nuestras palabras y dejar que la gloria de su majestad se levante como una amplia llama de fuego que no deje indiferente a nadie. No se trata de hablar, se trata de dejar que fluya el Evangelio a través de nosotros y que cuando hablemos las personas ya hayan podido ver que realmente somos testimonio vivo de ese mensaje. Porque el Evangelio de Cristo es el mensaje de liberación para un mundo en cadenas. Y si nos preocupamos por qué hemos de decir, qué palabras usar en momentos donde tenemos que hablar, si nos sentimos impotentes, débiles, faltos o cortos, no sé, quizá pensamos que llevamos poco tiempo en el Señor, o que soy muy tímido, muy tímida, o quizá yo que soy ya mayor y me cuesta hablar, o no lo sé. Él dijo, Mateo 10, de 18 a 20, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque os será dado en aquella hora lo que habéis de decir. Pues no sois vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre que hablará en nosotros, en vosotros. Cuando hablamos de compartir la buena noticia, no hablamos de palabras, no hablamos de un manual, no hablamos de que he leído algo que me he aprendido y ahora lo tengo que soltar, no. Hablamos del Espíritu Santo trabajando a través de nosotros y siendo canal de bendición para otros. Y si tenemos miedo de hacerlo, o quizá reparo, timidez, dejemos que el Señor obre en nosotros. Tenemos que conocer al Señor, lo hemos visto antes, el conocimiento nos trae promesas y nos trae paz y nos trae también un cuerpo de conocimiento, evidentemente, que después nosotros contamos, anunciamos, predicamos. Pero dejemos que sea el Espíritu Santo el que nos guíe. Sensibilidad, ternura, firmeza,
justicia, compasión, misericordia. Si vivimos el Evangelio, el Espíritu Santo acudirá a nosotros para hablar el Evangelio. Vida igual a palabras, palabras igual a vida. Si no hay vida, no habrá mensaje más allá de recursos aprendidos, de versículos memorizados y de expresiones sueltas. Lo importante es que al final, cuando llegue nuestro momento de partida de este mundo, podamos decir que hemos sido fieles. Él nos pueda decir que hemos sido fieles y buenos siervos, buenas siervas, que hemos respondido a la voz de Dios y que hemos cumplido con nuestra gloriosa tarea de liberar aún más a un mundo encadenado y condenado a la oscuridad. Él les dijo: es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado. Es preciso que anunciemos a todo el mundo las buenas nuevas del reino, porque para esto hemos sido llamados y enviados. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino. Nosotros recorremos los rincones de nuestra casa, los rincones de nuestro vecindario, los rincones del trabajo donde estemos, ¿haciendo qué? Anunciando las buenas nuevas del reino. Y Jesús nos dijo: ir por todo el mundo, allí donde pongamos nuestros pies, y anunciar las buenas nuevas a toda criatura. Estas son las buenas noticias. Este es el Evangelio de salvación. Y no es que llevemos un año de pandemia predicándolo, llevamos desde que conocimos al Señor. Pero en este tiempo de dificultad, en este tiempo de sufrimiento, de incertidumbre, confiemos en que estas buenas noticias no son un tutorial de cómo vivir mejor la vida, sino que es mensaje de liberación para un mundo en cadenas. Y los que hemos decidido seguir al Señor somos el canal para poder llevar ese mensaje hasta el último sitio donde pongamos nuestros pies. Sigamos adelante con convicción, con fe y con esperanza. Será maravilloso que cuando acabe este peregrinaje y nos podamos ver cara a cara con nuestro Dios, nos pueda decir: siervo bueno y fiel. Oh, sierva buena y fiel. Bendito sea su nombre. Amén.